¿Qué pasaría si te quitaran tu hogar? Solo por pintar el cielo de tu infancia. No por una deuda, no por un crimen, sino por colgar un cuadro, un recuerdo, una verdad. Esta no es una historia sobre arte. Es una historia sobre poder, silencio y la rabia de quien fue despojada de todo. Camille Hart no era una delincuente. Era maestra de arte, nieta de Elise. Una mujer que creía que los colores podían sanar heridas. Pero un día, colgó un cuadro en el porche de su casa. Un cuadro que hablaba de libertad, de infancia, de una abuela que ya no estaba. Y por eso, fue desalojada. El vecindario la llamó plaga visual. La presidenta de la HOA dijo: esto es un barrio de lujo, no una galería de basura emocional. Y mientras la lluvia destrozaba sus recuerdos, nadie alzó la voz por ella. Nadie. Llueve con furia sobre Maplewood Lane. Las persianas lavanda tiemblan bajo el vendaval. Y el porche, donde solía colgar el cielo de mi infancia, ahora está vacío. Los libros de Camille, empapados, se deshacen como papel viejo. Una colcha hecha a mano por su abuela flota en un charco aceitoso. Camille Hart, 28 años. Cabello cobrizo pegado al rostro. Ojos color avellana llenos de impotencia. No dice una palabra. Sostiene su cuaderno de bocetos como si aún pudiera salvar algo. A pocos metros, Karen Willoughby, presidenta de la HOA. Traje crema impecable. Sonrisa venenosa. Levanta su paraguas con satisfacción quirúrgica. Limpien esto antes de las 10. Dice. Esto ya no es su hogar. Los alguaciles clavan el aviso de desalojo en la puerta con un martillo oxidado. Cada golpe es una humillación. Cada bota que pisa sus fotos. Una traición. Desde la acera de enfrente. Un adolescente graba con su móvil. La echaron por pintar como una niña de 5 años. Su risa. La crueldad viral de las redes. Camille no contesta. Sus labios no se mueven. Pero por dentro, una voz emerge. Callada. Rota. Me están quitando mi nombre. Mi historia. Mi hogar. Y todos lo están permitiendo. Ese fue el día que lo perdió todo. Y también fue el día que empezó a recordarlo todo. Cada rostro, cada burla, cada silencio. Y sin saberlo, ese fue también el día en que comenzó su venganza. Llovía como si el cielo se hubiera roto sobre Maplewood Lane. Cada gota era un juicio. Cada trueno, una sentencia inapelable. Camille Hart no era delincuente ni rebelde. Era simplemente la nieta de Elise. Una mujer que creía en el poder del color para curar las heridas del alma. Y esa mañana, la lluvia no caía solo sobre su cabello cobrizo ni sobre los azulejos fríos del porche. Llovía sobre su dignidad, sobre la memoria de su infancia, sobre todo lo que era sagrado en su mundo. El porche de la vieja casa victoriana temblaba bajo el peso de los recuerdos. Allí colgaba el cuadro que lo había cambiado todo, el cielo de mi infancia. Una acuarela bañada en oro y azul, creada con las manos temblorosas de Camille para recordar los días en que su abuela la abrazaba bajo un sol interminable. Pero para los ojos fríos de la presidenta de la HOA, Karen Willoughby, ese cuadro no era más que una amenaza estética. Un desafío imperdonable al orden impoluto de Rosehaven Hills. Esto es un barrio de lujo. No una galería de basura emocional. Soltó Karen bajo su paraguas de diseño. El maquillaje intacto a pesar del aguacero. Los alguaciles, sin mirar a Camille a los ojos, vaciaban la casa con brutal indiferencia. Sus libros, empapados, se convertían en montones de papel inútil. Las fotos familiares se quebraban bajo las botas. Una colcha hecha a mano flotaba en un charco sucio. Las manos de Camille temblaban.
aferradas a su cuaderno de bocetos, mientras los vecinos miraban desde las ventanas. Algunos con lástima fingida, otros con una sonrisa satisfecha. Nadie la defendió. Nadie preguntó por qué una maestra de arte tenía que perderlo todo por un cuadro. Nadie pensó en el dolor que se esconde detrás de una puerta cerrada a la fuerza. Frente a ella, el adolescente Ethan, hijo de un vecino, grababa con su móvil, su risa cruel retumbando por toda la cuadra. La echaron por pintar como una niña de 5 años. Decía mientras subía el vídeo a las redes. El dolor de Camille era silencioso, pero desgarrador. Por fuera, sus labios apretados solo dejaban ver el orgullo herido. Por dentro, todo se quebraba. El eco de la risa de Elise. El aroma del café en las mañanas de verano. El calor de una casa que ya no era suya. Cada golpe del martillo que clavaba el aviso de desalojo en la puerta era una traición. Un recordatorio de que en Rosehaven, la belleza era un privilegio, no un derecho. Su mente se llenó de preguntas que nunca se atrevió a formular. ¿Por qué nadie dijo nada? ¿Por qué el arte podía ser motivo de expulsión? ¿Por qué la comunidad que alguna vez la llamó vecina ahora la trataba como una plaga? Mientras el reloj avanzaba hacia las 10, Camille sintió cómo la invisibilidad se apoderaba de su existencia. Las voces de Karen, de Ethan, de todos los que firmaron las denuncias, se mezclaban en su cabeza como un coro de cuervos. Su corazón latía con una mezcla de miedo, rabia y una extraña claridad. Sabía que ese día estaba perdiendo todo lo que amaba. Pero también sabía, muy en el fondo, que ese sería el principio de algo nuevo. Una semilla de resistencia germinaba entre los restos empapados de su vida. Apretó el cuaderno contra el pecho, susurrando una promesa muda a Elise. Allá donde estuviera, no podrán borrar mi arte. No podrán matarme el alma. Y mientras el coche destartalado avanzaba bajo la lluvia, llevándose lo poco que quedaba de su antiguo hogar, Camille miró por el retrovisor, observando cómo la silueta de la casa se perdía entre las sombras. No lloró, no gritó, solo guardó el silencio de los que aún no han dicho su última palabra. Porque ese día no solo perdió su casa. Ese día, la ciudad la volvió invisible. Y en la invisibilidad, a veces, nace el poder. Nadie te enseña a ser invisible. No hay manual para aprender a existir solo en los márgenes. A sobrevivir entre miradas que no te ven o, peor aún, que te atraviesan con desprecio. Camille pasó de ser la maestra del arte a esa mujer. La que duerme en su coche aparcado en una esquina lejana de Rosehaven. La que recoge sus bocetos antes del amanecer para que nadie los robe o los queme por diversión. En las noches, el silencio se volvía cuchillo. El motor apagado, el vaho en los cristales. Y la única luz, la de una farola solitaria, se cubría con la colcha empapada de su abuela, que todavía olía a casa, a familia, a todo lo que había perdido. El día era aún peor. En la ciudad que antes recorría con una sonrisa, ahora avanzaba encorvada, sintiendo el peso de cada mirada. La del casero que le negaba un alquiler por historial conflictivo. La del gerente de la galería que la expulsó con desprecio. No queremos arte callejero. Esto no es una fundación de caridad. Incluso el banco, donde intentó abrir una cuenta, la miró como si su mera presencia fuera una amenaza. Camille buscó refugio en un albergue para mujeres sin hogar. Allí, las camas olían a resignación y miedo. Muchas huían de peores tormentas que la suya. Pero el dolor siempre reconocía a sus iguales. Guardaba sus pinturas debajo del catre, como un tesoro prohibido. Algunas noches, enseñaba a dibujar a los niños del refugio. Había uno, Jamal, 12 años,
que siempre pintaba soles enormes sobre paisajes grises. Así el mundo nunca se apaga. Le dijo un día. Esa frase se quedó grabada en la memoria de Camille como un consuelo. Si un niño podía pintar esperanza sobre la miseria, ella también podría hacerlo. Pero la ciudad no perdona la diferencia. En la cafetería donde fregaba platos por unos pocos euros, los clientes murmuraban al verla. ¿No es esa la que salió en el vídeo? La loca del cuadro. Su jefa, una mujer de voz áspera, le repetía: si llegas tarde una vez más, te vas a la calle. Cada día era una batalla silenciosa contra la vergüenza y la rabia. A veces, al salir del trabajo, Camille se encontraba con viejos conocidos del barrio. Eran incapaces de sostenerle la mirada. Como si la pobreza fuera contagiosa. Una antigua alumna, ya adolescente, pasó frente a ella en la acera, fingiendo no reconocerla. Esa indiferencia era peor que cualquier insulto. Por la noche, sentada en la acera junto al coche, Camille abría su cuaderno y dibujaba el rostro de Elise, su abuela, una y otra vez, como si así pudiera invocar su fortaleza. Dentro de sí, crecía una voz obstinada, endurecida por la soledad. Me han quitado todo, pero no han matado mi verdad. Cada rechazo es una lección. Cada humillación, un ladrillo en la base de lo que seré. Hubo días en que el cansancio casi la vencía. Una madrugada, unos desconocidos intentaron abrir la puerta de su coche mientras dormía. Tuvo miedo, claro, pero también sintió rabia. No por lo que podía perder, sino por lo que aún no había podido recuperar: su identidad, su voz, su arte. En ese momento, recordó las palabras de Elise. Lo que te hace diferente es lo que te salva. Camille, que nunca te lo arrebaten. A veces, la soledad era tan densa que solo podía llorar en silencio, dejando que las lágrimas limpiaran la suciedad de la injusticia. Pero cada vez que la tentación de rendirse la visitaba, se aferraba a un simple pensamiento: no acabaré aquí. No seré ceniza. Algún día volverán a pronunciar mi nombre. Sin embargo, aún no sabía cómo, ni cuándo. Solo sabía que, para sobrevivir, debía soportar ser invisible. Y fue en una noche de tormenta, bajo la lluvia, cuando el destino, ese viejo artista impredecible, pondría en su camino a alguien que cambiaría el curso de su historia para siempre. Porque, en el filo de la derrota, a veces surge la oportunidad. Y para Camille, esa oportunidad iba a aparecer donde menos lo esperaba: en la carretera. Bajo una lluvia furiosa, en un encuentro que lo cambiaría todo. Aquella noche, la lluvia caía como si el mundo quisiera ahogar a los que aún resistían. Camille avanzaba por la avenida, empapada hasta los huesos, con el cuaderno de bocetos bajo el brazo y los pensamientos ardiendo como cuchillas. La ciudad se desdibujaba en reflejos y luces distorsionadas, indiferente al sufrimiento de una más entre miles de almas perdidas. Había terminado un turno agotador en la cafetería. Al salir, el frío la mordió como un perro hambriento. Ni siquiera recordaba cuándo fue la última vez que alguien le dirigió una sonrisa sincera. Lo único que la mantenía en pie era la voz de Elise, resonando desde algún rincón del pasado. La vida no siempre te elige. Camille, a veces, tienes que empujar la puerta tú misma. Pero esa noche, fue el destino quien empujó la puerta. En el arcén, las luces de un coche de lujo parpadearon entre el aguacero. Un frenazo, un derrape, el estruendo de metal contra barro y un chillido que partió la noche en dos. Sin pensar, Camille corrió hacia el accidente. El barro y la lluvia pegándose a sus pies. Los transeúntes observaban desde lejos. Pero nadie se atrevía a acercarse. La puerta del coche estaba atascada. Dentro, un hombre sangraba, atrapado entre airbag y volante.
los ojos nublados de pánico y rabia. «¡Ayuda!», susurró él, apenas audible. Camille, guiada por un impulso que ni ella misma comprendía, usó una piedra para romper la ventana. El cristal le cortó la mano. Pero no importó. Tiró de él, luchando contra el peso muerto, hasta que ambos cayeron sobre el asfalto mojado. El hombre jadeaba, empapado, temblando. Sus ropas costosas no lo protegían de la vulnerabilidad. Camille vio en sus ojos una desesperación familiar. El reflejo de quien lo ha perdido todo en un instante. Lo llevó a su coche viejo, cubriéndolo con la colcha de Elise. Con torpeza, vendó las heridas, temblando por el frío y la adrenalina. En el interior, el extraño miraba alrededor, perplejo por el contraste entre el lujo destruido y la miseria digna. «¿Por qué me ayudas?», preguntó, su voz débil pero llena de incredulidad. Camille lo miró fijamente, las gotas de lluvia aún resbalando por su mejilla sucia. «Porque sé lo que es estar solo cuando nadie escucha tus gritos». El hombre se llamaba Noah Lanchford. Un nombre de portada. Un genio inmobiliario caído en desgracia. Traicionado por sus propios socios que no dudaron en sabotearlo para robarle todo. Ahora, bajo la lluvia, Noah no era distinto a Camille. Los dos eran náufragos de un sistema que solo valora la apariencia. Camille compartió una sopa instantánea. Noah, todavía incrédulo ante la compasión de una desconocida, se quedó en silencio, observando cómo ella, con las manos llenas de heridas y manchas de acuarela, dibujaba en el margen de su cuaderno. Ella le mostró uno de sus cuadros. No el cielo de mi infancia, sino el retrato de una mujer mayor con ojos sabios, Elise. Mi abuela, ella nunca dejó que nadie le robara la voz, susurró Camille. Casi como una confesión. Noah asintió, admirando la fuerza y la tristeza en el trazo. Quizá nos parezcamos más de lo que crees, dijo, bajando la mirada. En ese pequeño habitáculo, bajo la sinfonía incesante de la tormenta, dos desconocidos se reconocieron en su dolor. El orgullo herido, la soledad, la humillación, pero también esa chispa indomable que se niega a morir. Esa noche, sin que ninguno lo supiera, las semillas de una nueva vida comenzaban a germinar. Cuando amaneció, Noah, agradecido, le ofreció algo más que dinero. Trabajo en una empresa que está por empezar de nuevo. Tú no eres asistente de nadie, Camille, pero si quieres, podríamos construir algo juntos. Camille dudó. La voz del miedo, la de los fracasos, la de la sociedad entera, le gritaba que dijera no. Pero la voz de Elise, la de los valientes, susurró, atrévete, Camille, no puedes perder lo que ya te han quitado. Con una última mirada a la ciudad que la hizo invisible, Camille aceptó el reto. Sin saberlo, acababa de abrir la puerta al capítulo más inesperado y transformador de su vida. Porque a veces, el destino se disfraza de desastre, y lo que parece el final es solo el principio de una nueva rebelión. El cambio nunca es instantáneo. Se gesta en la oscuridad, en el fondo de la herida, en las horas de insomnio y en los silencios llenos de rabia. Para Camille, ese cambio comenzó en la pequeña oficina destartalada de Brooklyn donde Noah le ofreció algo que no había tenido en mucho tiempo: confianza. Pero la desconfianza era una segunda piel. Los primeros días, Camille se sentía fuera de lugar. Observaba los planos arquitectónicos y las propuestas de Noah como si fueran mapas de un país donde ella no sabía el idioma. Sin embargo, cada noche, después del trabajo, en vez de rendirse al cansancio, Camille desplegaba su cuaderno sobre el escritorio. Las paredes pronto se llenaron de bocetos, calles llenas de flores silvestres, fachadas pintadas de colores,
Niños corriendo por patios abiertos. Una ciudad que parecía imposible. Pero no para ella. Noah, marcado por sus propias derrotas, estaba obsesionado con reconstruir su fortuna. Sus ideas eran prácticas, frías, diseñadas para maximizar beneficios. Camille, en cambio, veía más allá del dinero. Quería construir un hogar. No solo ladrillos y cemento. Y pronto, los roces se hicieron inevitables. La inclusión no vende. Camille, protestó Noah una noche. Cansado de discutir. ¿Desde cuándo ser humano es un lujo? Replicó ella, la voz firme, los ojos ardiendo. Las reuniones con inversores eran campos de batalla. Camille, con su vestido sencillo y su trenza de siempre, era vista como una idealista ingenua. Esto suena a utopía, no a negocio, se burló un banquero, hojeando su dossier sin interés. Lo realista no ha funcionado para nadie que duerme en la calle. Respondió ella, sin temblar. Noah observaba, fascinado y a la vez frustrado. Había esperado su misión y encontró resistencia. Pero también vio que las ideas de Camille atraían miradas. Provocaban preguntas. Inspiraban a jóvenes arquitectos que estaban hartos de la lógica fría del mercado. Así nació Heartland. Un proyecto donde las casas no se diferenciaban por el valor de la fachada, sino por la riqueza de las historias que albergaban. Los primeros meses fueron un desastre financiero. Los inversores huían. La prensa los ignoraba. Pero Camille no cedió. Dedicaba las madrugadas a pintar murales en la oficina, a enseñar arte a niños del barrio, a visitar albergues buscando inspiración real. Una noche, exhausta y dudando de sí misma, Noah la encontró dormida sobre un mural inacabado de «El cielo de mi infancia». Le tapó con una manta y susurró: «¿Por qué no te rindes?» Camille, medio dormida, respondió: «Rendirse es para quien olvida de dónde viene». Yo aún recuerdo. Poco a poco, la marea cambió. Heartland empezó a llamar la atención de pequeños medios alternativos. Una periodista escribió: «Aquí no se expulsa a nadie por ser diferente. Aquí, el arte es bienvenido». Los primeros residentes fueron mujeres que huían de la violencia, artistas rechazados, madres solteras, ancianos olvidados. Cada uno aportaba su historia, su color, su cicatriz, y la ciudad, lentamente, comenzó a parecerse a los sueños de Camille. Las heridas no desaparecieron. Pero por primera vez, Camille sintió que su dolor se transformaba en poder. No era solo la arquitecta de Heartland. Era el testimonio vivo de que la marginación, si no te destruye, te convierte en arquitecto de futuros imposibles. Desde la ventana de su nueva oficina, mirando a los niños pintar en los muros de la calle, Camille pensó en Elise, en el frío de la lluvia, en el desprecio de Karen, en las noches de hambre. Todo eso era el combustible que la había traído aquí. Pero el pasado no se entierra tan fácil. A lo lejos, la silueta de Rosehaven Hills seguía siendo una herida abierta. Camille sabía que aún tenía cuentas pendientes. Y la venganza, como el arte, debía ser planeada con paciencia y precisión. Así, mientras Heartland florecía, en las sombras crecía el germen de una justicia largamente esperada. Porque Camille no solo había aprendido a resistir, ahora sabía cómo atacar. Y Rosehaven, el lugar de su vergüenza, sería también el escenario de su redención. La justicia no siempre llega entre gritos y portazos. A veces, se filtra en silencio, como la humedad que termina pudriendo hasta la casa más perfecta. Para Rosehaven Hills, la venganza empezó con un rumor. Nadie vio el rostro de la mano que firmaba los nuevos préstamos. Los documentos hipotecarios, las compras invisibles, pero el control del barrio, de sus deudas y de su futuro, había cambiado de dueño.
Y nadie lo notó hasta que fue demasiado tarde. Camille observaba todo desde lejos. Fría y metódica. El dolor había dejado de ser herida y ahora era herramienta. Filo. Las noches en vela, los desprecios, las traiciones, los usaba para afilar su plan. Noah, su único confidente, no preguntaba detalles. Sabía que había cosas en la vida de Camille que eran sagradas. Aún así, la miraba con respeto y cierto temor, al ver en sus ojos esa determinación tan feroz como silenciosa. A través de empresas fantasma, Camille compró deudas, hipotecas, bonos municipales. Rosehaven quedó atada a sus hilos invisibles. Pero su venganza no era solo financiera. Era psicológica. Una mañana, Karen Willoughby encontró en su buzón una caja envuelta en papel negro. Dentro, una foto enmarcada. Los restos mojados y rotos de las pertenencias de Camille. Arrojados al borde de la acera. Richard, el banquero, recibió un pequeño velero de juguete. Con la palabra, embargado, grabada en el casco. A Susan le llegó un aviso de desalojo falso. Ethan abrió un paquete y encontró la pantalla rota de un móvil, reflejando su antiguo vídeo viral. A Laura le dejaron una rosa marchita, con una tarjeta del logo de su boutique. Mia recibió un dibujo infantil tachado con la palabra, basura. Nadie entendía el mensaje. Nadie sospechaba. Karen lo atribuyó a una broma pesada de algún vecino resentido. Rosehaven es inexpugnable. Nadie puede tocarnos. Pero por dentro, una grieta crecía. El miedo es silencioso. Y huele a perfume caro. Camille no se olvidaba de los rostros. El de Ellen, la vecina que la traicionó por miedo a perder su casa. El de Patricia, la galerista que la rechazó por manchar la reputación del barrio. Cada uno era un ladrillo más en la fortaleza de su rabia, pero también en la construcción de su nueva ética. No me rebajaré a su miseria, pero tampoco olvidaré lo que hicieron. A veces, la soledad de la venganza era insoportable. Por las noches, los recuerdos la visitaban. Elise pintando junto a la ventana. El aroma del café y el sol filtrándose entre cortinas lavanda. En sueños, su abuela le sonreía. Tu arte es tu verdad. Que nunca te lo roben. Camille. Y en esa mezcla de nostalgia y furia, Camille entendió que su venganza no podía ser solo castigo. Tenía que ser redención. No solo para ella, sino para todos los que alguna vez fueron expulsados, ignorados, convertidos en invisibles. Por eso, cuando el momento llegó, Camille lo preparó todo con precisión quirúrgica. Una invitación anónima para los líderes del barrio. Un evento exclusivo en el antiguo Clubhouse, bajo el pretexto de inaugurar una nueva era para Rosehaven. Los vecinos acudieron en sus mejores galas, ignorando la tormenta que se avecinaba. Camille, invisible para el mundo durante años, estaba a punto de convertirse en el epicentro de la tormenta. Y esta vez, la lluvia no traería destrucción, sino justicia. Así se alza el telón para el desenlace. Porque cuando la mujer olvidada vuelve, nadie está preparado para mirar su rostro. Y menos aún, para enfrentar las consecuencias de su olvido. Nadie lo vio venir. La élite de Rosehaven Hills llegó al club social entre risas contenidas y fragancias caras. Convencida de su impunidad, ajena al temblor que recorría el aire. Esa noche, el salón brillaba con lámparas de cristal y copas de champán. Pero también con la falsa seguridad de quienes creen que nunca les llegará el turno de rendir cuentas. Camille llegó sin hacer ruido. Vestida de negro, el cabello recogido, los ojos como dos brasas bajo la penumbra. Nadie la reconoció al principio. Era solo una sombra más entre la multitud.
Pero cuando la pantalla gigante comenzó a emitir el vídeo de su desalojo, las pertenencias mojadas, los insultos, el cuadro de "El cielo de mi infancia", desgarrado bajo la lluvia, el silencio cayó como un hachazo. Las imágenes cambiaron. Documentos, transferencias, pruebas de corrupción, capturas de mensajes, grabaciones de reuniones clandestinas de la Junta de la HOA. El secreto mejor guardado de Rosehaven quedaba al descubierto. Entonces, Camille subió al escenario, llevando en las manos el cuadro restaurado, ahora envuelto en oro puro. Su voz era serena, pero cada palabra era una sentencia. Durante años, me borraron de la historia de este barrio. Me convirtieron en una amenaza, en una vergüenza pública. Hoy, yo soy la dueña de vuestras casas, de vuestras deudas, de todo aquello que pensabais intocable. Karen, pálida, intentó balbucear una defensa. Susan miró hacia la puerta, buscando una salida. Richard apretó los puños bajo la mesa. Pero ya no había escapatoria. Camille fue implacable. Cada líder del pasado quedó expuesto. Karen, con sus fraudes fiscales. Richard, sus cuentas ocultas. Susan, sus comisiones ilegales. Ethan, los vídeos de humillación y el escándalo financiero. Laura, las denuncias falsas. Mia, la vandalización de obras de arte. Mientras la multitud grababa todo con sus móviles, Camille hizo algo que nadie esperaba. Colgó el cuadro restaurado, El cielo de mi infancia, en el lugar más visible del salón, bajo una placa de bronce. Aquí, el arte nunca será motivo de expulsión. Pero la verdadera victoria no era la destrucción de sus enemigos, sino la construcción de algo nuevo. Camille anunció la transformación de Rosehaven en una comunidad abierta, viviendas para artistas rechazados, madres solteras, mujeres y niños sin hogar, personas con discapacidad, todos los que alguna vez fueron invisibles. La ovación fue atronadora. Lágrimas corrieron por los rostros de quienes, por fin, se sentían vistos. Entre la multitud, Camille miró al cielo a través del ventanal. Por primera vez, el peso del pasado se desvaneció. Sintió el abrazo de Elise. El calor de todas sus pérdidas convertidas en algo invencible. El rumor de su hazaña voló más allá de los límites de Rosehaven, convirtiendo a Camille en símbolo. No por la venganza, sino por la justicia. Una justicia pintada en oro. Imposible de borrar. Pero la historia de Camille no acababa ahí. El mundo pedía escucharla, y ella estaba lista para convertir cada herida en una nueva victoria. Allá donde aún existieran puertas cerradas y corazones dispuestos a soñar. Y así, de la lluvia, del dolor y de la soledad, nació un faro para todos los que alguna vez fueron expulsados por ser diferentes. Porque el arte, como la justicia, siempre encuentra la forma de volver a casa.